Hola hermanos, buenas tardes. Dios os bendiga y bienvenidos a nuestro culto aquí el miércoles. Es una bendición tenerle con nosotros. Vamos a empezar con la oración y pedir la bendición de Dios en lo que hacemos hoy. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos por tu misericordia, gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos en cada cosa que hacemos en este culto. No soy capaz de hacer nada sin tu poder, Señor, y necesitamos tu ayuda para, Señor, dar toda nuestra atención a tu palabra, cantar en nuestras casas y ser animados alrededor de tu palabra. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar Sé fiel al Señor. Para empezar el culto, cantamos a Dios. Quiero que ustedes canten allá en su casa con su familia. Cantamos juntos, Sé fiel al Señor. ¿Listos? Amén, cantamos. Sé fiel al Señor y pon la confianza en Cristo Jesús, porque fiel siempre es. Abre tus alas como águila en vuelo y vencerás cuando clames a Él. Sé fiel, sé fiel. Sé fiel al Señor y ten fortaleza, pues Él te guiará. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor. La victoria es segura en Jesús. Y pon la armadura que Dios ha provisto, la puedes usar, es su amor redentor. Confía en Él, no te dejará solo, con su luz siempre te alumbrará. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor y ten fortaleza, pues Él te guiará. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor. La victoria es segura en Jesús. Quiero escucharles en el último. Sé fiel al Señor y ten fortaleza. El Rey poderoso victoria dará, y nada temas, Jesús trae el triunfo, su protección donde estés te dará. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor y ten fortaleza, pues Él te guiará. Sé fiel, sé fiel, sé fiel al Señor. La victoria es segura en Jesús. Amén. Gloria a Dios por este himno tan maravilloso. También cantamos Regocíjate en Él. Regocíjate en Él. Amén. Cantamos, listos. Dios siempre obra en sincero amor, cuando prueba a su siervo al hacerle mejor. Da gracias durante la dificultad, en sombras o sanas dará. Regocíjate en Él, que es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad. Mas me probará, me limpiará. A oro igual saldré. Cuando lo veo,
solo miro a Cristo y me bastará. Me inclino a Él y a su voluntad. Me calma y no hay ansiedad. Regocíjate en Él, que es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad. Mas me probará, me limpiará. A oro igual saldré. Pruebas y hacer en lo alto vendrán, como aman a sus hijos, los renovarán. Confío en Él, siempre sabe mejor. Si sufro, tendré más valor. Regocíjate en Él, que es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad. Mas me probará, me limpiará. A oro igual saldré. Amén, gloria a Dios. Y un himno más, hermanos, confiado estoy. Confiado estoy. Cantamos a nuestro Señor. Amén. Se oculta el sol, la noche cerca está, y el día que se fue no volverá jamás. Y yo seguro dormiré, sabiendo que mi Dios me velará también. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y hasta el fin me guardará. Igual que hoy, más días pasarán, y algunos que tal vez el sol no lucirá. Sé bien que Dios conmigo está, y aquel que espera en Él en paz descansará. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y hasta el fin me guardará. Pensando estoy que triste debe ser vivir sin su calor, vivir sin entender que al fin la vida acabará. Y verás que andar sin Dios es solo vanidad. Confiado estoy en mi Señor, libra mi alma de temor. Le obedecí, me rescató y con sus alas me cubrió. Confiado estoy en mi Señor, Él es mi guía y pastor. Sé que mi vida cuidará y hasta el fin me guardará. Amén, hermanos, bien hecho cantando. Confío que Dios le ha dado una bendición en cantando estos himnos de alabanza, glorificando su nombre. Yo sé que siempre es un ánimo para mí y espero que es un ánimo para usted también. Y vamos a ir en nuestras Biblias hoy y vamos a hacer un estudio que creo que es muy importante, un estudio que
Yo creo que hoy en día es necesario y tristemente hay mucha falsa información que está circulando acerca de este tema y tiene que ver con el tema de el don de lenguas. Y entonces el título de este mensaje es ¿Por qué no hablo en lenguas? Mira conmigo por favor Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Versículo 1. Hechos 2, versículo 1, dice la palabra de Dios, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y cuando esto fue divulgado, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y todos estaban atónitos y maravillados, diciéndose unos a otros, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Partos y medos y elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia y en Ponto y en Asia, y en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las partes de Libia, que está más allá del Cirene, y romanos extranjeros, tantos judíos como prosélitos, cretenses y árabes, y les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Oramos al Señor para empezar. Señor, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Guíanos, por favor, en todo lo que hacemos. Ayúdame, Señor, en lo que digo para predicar en una forma entendible, para que todos puedan entender este tema importante acerca del don de lenguas. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Esta noche vamos a estudiar este tema acerca de lenguas y la razón es porque el diablo ha usado este tema para engañar a muchas personas. Este engaño ha causado muchos errores doctrinales y también, como vamos a ver un poquito más adelante, ha traído a personas a estar debajo de la influencia aún de Satanás. Y es un engaño muy grande. Quiero mostrarles esto esta noche. Hace algunos meses estuve discipulando a un hermano en nuestra iglesia y estuvimos hablando acerca del tema de los dones espirituales. Y él me dijo, pastor, ¿por qué no habla usted en lenguas? O ¿por qué? Me preguntó si hablase en lenguas y yo le dije, hermano, no hablo en lenguas. Y él me preguntó por qué. Y empecé a explicarle a él las razones del por qué no hablo en lenguas, pero me puso a pensar, muchos, especialmente nuevos creyentes y creyentes de todas clases de cristianos, ¿cierto? De muchas diferentes iglesias, cuando escuchan el Evangelio, hoy en día en poco tiempo, especialmente en Colombia y muchos otros países, van a escuchar a alguien hablarles acerca de las lenguas. Y aún muchos han tenido predicadores venir a él y decirles, usted necesita hablar en lenguas. Si es verdaderamente salvo, usted va a hablar en lenguas. Si ellos van a iglesias, y mayormente las iglesias pentecostales y carismáticas y apostólicas se llaman ellos, y ellos van allá y miran en la iglesia personas hablando en supuestamente llamado lenguas. Dicen que tienen el don de lenguas. Y después dicen al cristiano, si usted no hablase en lenguas, no va a poder ser, no es salvo, no tiene el Espíritu Santo. Necesita ser bautizado por el Espíritu Santo, necesita ser tocado por el Espíritu Santo, necesita hablar en lenguas si es verdaderamente salvo. Y muchos son muy desanimados por esto, muchos han aún alejado del Señor por este tema. Y más que todo, este movimiento carismático pentecostal
empezó hace 100 años, realmente más de 100 años, 115 años, empezó este movimiento y ya hoy en día es muy popular, especialmente aquí en Colombia. Y hay muchas iglesias donde practican esto y ellos dicen que si en una iglesia no hablas en lenguas, es una iglesia falsa. Entonces, en este mensaje yo quiero contestar a esta pregunta que algunos tienen de nuestra iglesia y de yo personalmente. ¿Por qué no hablo en lenguas? Y decir con claridad la razón que yo no hablo en lenguas y tampoco y la razón que usted tampoco debe participar en esto. Espero que este mensaje pueda ser una ayuda y de pronto ayudar a algunas personas que están en estas cadenas de estas cosas, que pueden ellos entender la verdad de la palabra de Dios acerca del tema del don de lenguas. Porque muchos están confundidos y muchos están aún en peligro espiritual por este tema. Primeramente, yo tengo aquí 4 razones sencillas que yo no hablo en lenguas. Entonces voy a darles estos 4 razones rápidamente esta noche. Espero que sigan conmigo en su Biblia. Voy a poner los versículos bíblicos aquí también y los puntos del mensaje para que puedan seguir. Yo quiero animarles a tomar aún notas, a apuntar notas ya en un cuaderno, porque estos puntos son importantes, las citas bíblicas son importantes. Entonces sea un estudiante de la palabra de Dios y esté preparado a escuchar la palabra. ¿Listos? Número 1, no hablo en lenguas, porque las lenguas de las iglesias pentecostales no son las lenguas de la Biblia. O sea, el don de lenguas en la Biblia no es lo que vemos en las iglesias pentecostales hoy en día. Para poder explicar esto mejor, yo creo que sería útil mostrar en un video pequeño cuál es lo que ellos hacen en las iglesias pentecostales para que entiendan. Entonces voy a poner un video corto aquí de qué hacen en las iglesias pentecostales para los que nunca han visto lenguas en persona. Aquí está el video. Emblokuku, Rangrekute, Engrakateko, Breketekeria. Skriti prototatai, skriti prototatai, tedei skriti prototai. Prototatai, skriti prototatai, skriti prototatai, skriti prototatai, vasvarate prototatai, skriti prototatai. Ok, la verdad es que cuando yo escucho esto, cuando veo esto, pero cuando escucho a estas personas hablando en el espíritu, hablando en lenguas, como dicen, la verdad me asusta. Me causa tener algo dentro de mi espíritu que es incómodo. Y creo que hay otros que han tenido este mismo sentir. Y de hecho muchos se sienten muy incómodos cuando esto pasa y cuando están en persona. Yo nunca he visto esto en persona, pero aún viendo los videos me asusta. Y una vez estuve preparando uno de estos videos para mostrar a alguien qué es lo que hacen en iglesias pentecostales. Y mi perro estaba al lado de mí en mi oficina mientras que estuve predicando y mi perro empezó a hacer esto. Y se asustó el perro cuando escuchó las lenguas, ¿cierto? Pero ¿qué es? ¿Por qué es así? ¿Y por qué nos sentimos raros cuando escuchamos esto? ¿Y por qué ellos hacen esto? Y ellos dicen que están haciendo el don de lenguas que vemos en la Biblia. Uno de los dones de señales que tenían en el tiempo apostólico, junto con sanidades, milagros, profecías, etc. Fueron capaces de beber cosas venenosas y no morir. Varias señales que tenían los apóstoles y los que vivían en este tiempo, dones de señal. Entonces, dicen ellos que lo que hacen en las iglesias pentecostales, que este es el don de lenguas. Pero debemos, como estudiantes de la Biblia, mirar la Biblia, averiguar si esta es la verdad. ¿Qué es el don de lenguas según la Biblia? Hechos 2, 8 a 11, nuestro texto que acabamos de leer, nos muestra los apóstoles están hablando en lenguas. Y dice versículo 8, mira conmigo en sus Biblias, por favor, Hechos 2, 8 a 11.
¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y después nos da una lista de muchos diferentes idiomas que escucharon. Y dice en versículo 11, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, el don de lenguas en la Biblia no era hablar cosas raras, cosas no entendibles que asustan a uno. Era hablar un idioma que no había aprendido y la persona escuchó el idioma en su propio corazón, de su propio corazón. Ellos escucharon el mensaje de Dios en el idioma en el cual habían nacido. Entonces, para darle un ejemplo, yo puedo decir que si fuera el don de lenguas verdadera en las iglesias pentecostales, yo debo ser capaz de entrar a una reunión donde ellos hablan lenguas y la persona está allá hablando todo raro en lenguas y yo debo poder escuchar el mensaje de Dios en mi idioma en el cual nací, el cual es inglés. Pero no es así. La verdad, nadie entiende lo que ellos están diciendo. Están diciendo cosas locas, están diciendo locuras. Pero, hermanos, dice que el don de lenguas era hablar otro idioma. Y era para hablar a otros, el evangelio, pues era para ayudar a otros a entender el mensaje de Dios en otros idiomas. Y era un señal, como vamos a ver en un momento. Entonces, hablaron los apóstoles en otros idiomas, pero este no es lo que vemos en las iglesias pentecostales hoy en día. La conclusión no es lo mismo. Pero el predicador pentecostal, él me va a acercar y decir, no, hermano, es que hay dos partes del don de lenguas. Hay el parte primero en el cual hablaron los apóstoles en otros idiomas y otros escucharon en otros idiomas, pero el segundo parte de lenguas, dicen ellos, están hablando un idioma de ángeles. Están hablando un idioma no entendible porque es un idioma de ángeles. Y ellos siempre utilizan 1 Corintios 13:1. Y vamos por allá, por favor, 1 Corintios 13:1. Y este es el texto que usan para mostrar que están hablando el idioma de ángeles cuando hablan locuras así. Mira aquí, 1 Corintios 13:1 dice, este es el apóstol Pablo y el contexto es la caridad, ¿ok? El capítulo de amor, 1 Corintios 13, ¿ok? Este es el capítulo este es el contexto, mejor dicho, el amor. Capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbula que retiñe. Entonces Pablo está diciendo que si fuera capaz hablar lenguas angélicas, no le ayudaría nada si no tenía caridad, ¿ok? Dice, si yo hablase, el condicional aquí, ¿ok? Él no está diciendo que el don de lenguas es hablar lenguas angélicas. Este no está en el texto. Están insertando este significado a este texto. ¿Ok? Entonces, este versículo no está diciendo que debemos nosotros hablar lenguas angélicas. ¿Ok? Pablo está diciendo, si yo fuera capaz de hacerlo, no me ayudaría nada si no tuviera caridad. Ese es el punto. Pero, permítame permítame asumir que fuera la verdad lo que los predicadores pentecostales predican, que el don de lenguas tiene dos partes. Y mi pregunta ya es, ¿por qué entonces siempre hablan en lenguas angélicas, pero no en otros idiomas que nunca han aprendido? ¿Por qué es así? Hermanos, este es el problema. Okay, el don de lenguas bíblicas es hablar en otros idiomas. Ellos dicen, no, es que hay dos partes. Entonces, ¿por qué no practican las dos partes? Solo el parte que no es bíblico. No es así, hermanos. Están siendo engañados los que dicen que el don de lenguas es hablar un idioma no, pues de ángeles. Okay. Piensa en esto en cuanto al don de lenguas. El don de lenguas es como el reverso del Torre de Babel.
Okay, en el Torre de Babel, en Génesis capítulo 11, creo, ¿qué pasó en este capítulo? Ellos tenían un gran torre y el Señor confundió los idiomas y en un instante ellos no fueron capaces de comunicarse el uno con el otro. El don de lenguas es como el remedio de esto. Es para que podamos hablar las maravillas de Dios, el mensaje de Dios en un idioma de otra persona, donde nació, para que entiendan el mensaje de Dios. Este es lo que es el don de lenguas. Entonces, si fuera así lo que predican los pastores pentecostales que están predicando un idioma de ángeles que nadie entiende, ¿para qué es esto? ¿O cuál es el propósito de predicar un idioma que no entiende? Pablo dijo en 1 Corintios 14 que si están hablando en un idioma que alguien no entiende, debe estar alguien para interpretar. Entonces, o sea, no es bueno para una persona hablar locuras. No es así. Y hermanos, aquí vemos que si alguien aún está hablando, por ejemplo, si yo estoy usando, si yo estuviera un apóstol hablando en don de lenguas a un hermano en otro idioma, pero este hermano del otro idioma no estaba en la iglesia, no debe estar haciéndolo en la iglesia con los que no hablan este idioma. Es importante entender el propósito del don de lenguas. No es para hablar locuras, era para hablar el mensaje de Dios a otras personas en un idioma que no entendían. Y tenemos en Hechos 2 claramente eran idiomas del mundo, idiomas de naciones, y personas escucharon en el idioma en el cual nacieron. Entonces no hablo en lenguas porque el don de lenguas de la Biblia no es lo que practican en las iglesias pentecostales y carismáticas hoy en día. Ok, número 2, no hablo en lenguas porque el don de lenguas se acabó cuando la Biblia fue terminada. Mira conmigo 1 Corintios 13. Estamos aquí en 1 Corintios 13 ya, perdón. Versículo 8 dice, 1 Corintios 13, 8, la caridad nunca deja de ser, mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. La Biblia nos enseña que los dones de señales, incluyendo lenguas, profecías y también, como vamos a ver, sanidades, también estos dones se acabaron cuando el Nuevo Testamento ya fue escrito. Cuando los apóstoles empezaron su ministerio, no tenían el Nuevo Testamento para aprobar su mensaje. Ellos tenían los señales que Dios les dio, que fue algo para validar que su mensaje era de Dios. Pero hoy en día, Dios quiere que nosotros vivimos por fe. Dice la palabra de Dios en Romanos 1, 17, porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. En 1 Corintios 1, 22 a 23 dice, porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente trompezadero y para los griegos locura. Cristo tampoco habló muy bien de los que piden señales, de los que siempre quieren un señal. Vamos a Mateo 16, por favor. Hoy en día muchos quieren ir a iglesias pentecostales porque quieren una experiencia religiosa física. Quieren algo visible de religión. Quieren ver a Dios trabajar. Quieren ver un milagro. Quieren ver un señal. Quieren experimentar algo físico a través de hablar en lenguas que muestra que Dios está presente. Pero nota lo que Jesús dijo. Ya hemos visto. Él dice, el justo por la fe vivirá. Que los judíos habían pedido un señal y Dios les dio el señal de la resurrección, y los apóstoles tenían señales de sanar, de hacer estas cosas, mostrando que era verdadero su mensaje. Pero ¿qué es la actitud de Dios hacia los que siempre piden un señal? Mira Mateo 16, 4. Jesucristo hablando aquí, él dijo,
La generación perversa y adúltera demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, hablando de su resurrección. Dice que una generación perversa y adúltera demanda señal. Hermanos, no es bueno que una persona quiere que siempre sea un señal. Y hoy en día los señales de los tiempos apostólicos ya se han acabado. Podemos ver esto hoy en día. No solamente dicen que algunos que tienen el don de lenguas, otros dicen que tienen el don de sanidades, o el don de hacer milagros, o el don de profecías. Los que dicen que tienen el don de profecías, el cual sí se acabó con la terminación de la palabra de Dios. Dijo Dios en Apocalipsis 22:18 que no añadirás nada más a la palabra. Y dice aquí en 1 Corintios 13:8 que las profecías se acabarán y cesarán las lenguas. Pero hoy en día dicen que no, es que yo tengo el don de profecías, y ellos van a iglesias y hacen, mejor dicho, adivinaciones en iglesias, como hacen las brujas y todo esto. Hermanos, este no es de Dios, y vamos a ver en un momento el por qué. Pero estos dones se acabaron. Los que dicen que no, es que yo tengo el don de sanidades, ¿por qué entonces nunca va al hospital para sanar a ellos que están allá? Y hacen muchas cosas de trampa para engañar a muchas personas. Hermanos, no sea engañado. La generación perversa y adúltera demanda señal. Hoy en día Dios quiere que crean por fe. Quiero mostrarles los apóstoles que tenían muchos señales en el principio de su ministerio, hacia el fin de cuando el Nuevo Testamento casi se acabó, o casi fue terminado, habían aún los apóstoles, parece que estaban acabando estos dones de señales aún en el tiempo de Pablo. Mira a 2 de Timoteo 4, por favor. 2 de Timoteo es la última carta que escribió el apóstol Pablo antes de su muerte. Entonces este es casi el fin del tiempo apostólico. 2 de Timoteo 4:20 dice la Biblia, Pablo dice: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿Por qué dejó Pablo a su amigo enfermo si tenía todo el poder de sanar a cualquiera? Porque parece que su don de sanidad estaba ya acabando. Dijo la Biblia: profecías se acabarán, las lenguas cesarán. ¿Cuándo? Cuando viene lo que es perfecto, la palabra de Dios. Cuando fue terminada la palabra de Dios, ya se acabaron las profecías. Ya hoy en día no hay profetas. Ya hoy en día no hay apóstoles. Hay la palabra de Dios. Tenemos una palabra profética más segura, dijo el apóstol Pedro, la palabra de Dios. Pero muchos no quieren esto hoy en día. Hay muchos que se pegan bastante a un profeta en una iglesia, y el profeta dice: mis palabras son de Dios. Y están muy interesados, pero nunca aún quieren meterse y estudiar la palabra de Dios, el cual contiene la doctrina verdadera. Hermanos, no sean engañados por estas cosas. El don de lenguas ya cesó. No tienen el don de lenguas en Hechos 2. No va a poder ir a una iglesia y escuchar a ellos hablar en otros idiomas que no han aprendido, y usted entiende en su idioma del corazón. No es lo que escucha locuras que hacen, como hemos visto. Número 3, ¿por qué no hablo en lenguas? No hablo en lenguas porque ya he sido bautizado por el Espíritu Santo y Él ya mora en mí. Mira conmigo Efesios 1:13, por favor. Efesios 1, versículo 13. Uno de los engaños que me da mucho rabia es cuando un predicador dice a uno que si usted ha creído en Cristo, usted sí ha puesto su fe en Jesús, pero necesita recibir el Espíritu Santo y hablar en lenguas, o no es realmente salvo. ¿Qué mentira es esto, hermanos, que dicen? Si usted es un creyente en el Señor Jesucristo, si usted ha puesto su fe en el Señor Jesucristo, usted ya tiene el Espíritu Santo morando en usted. Mira conmigo Efesios 1, versículo 13, dice la Biblia: en el cual también confiasteis vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en que también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo
de la promesa. Desde que creísteis, fuisteis sellados. ¿Cuándo entró el Espíritu Santo? Cuando creí. Yo tengo el Espíritu Santo. Y es la verdad que debemos estar llenos del Espíritu Santo. Y este es, mejor dicho, estando controlado por el Espíritu Santo. Debemos estar rendido a Él, en obediencia a Él, siguiendo a su voz. Pero este no significa que necesitamos un toque segundo del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. La cuestión es si estamos permitiendo a Él controlar a nuestras vidas. Y cuando uno es controlado por el Espíritu Santo, la evidencia no es lenguas, es teniendo el fruto del Espíritu Santo que vemos en Gálatas y Efesios. Amor, paz, gozo, templanza, amén, paciencia. Estas cosas son evidencias del ser lleno del Espíritu Santo. Pero el creyente en el momento que recibe a Cristo, según Efesios capítulo 1:13, desde que creísteis, fuisteis sellado con el Espíritu Santo. Y dicen estos predicadores, no, es que necesita ser bautizado por el Espíritu Santo. Necesita orar que Él venga y darle un segundo toque y le bautiza y que hablase en lenguas. No, hermanos. Mira 1 Corintios 12:13. Cuando uno recibe al Señor Jesucristo, este es el bautismo. Bautizar significa sumergir en el Espíritu Santo. Tito 3:5 dice, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y regeneración del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, dice la Biblia, 12:13, dice, porque por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo Espíritu. En el momento que usted fue salvo, fue bautizado en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le sumergió, ya mora en usted, usted ya tiene el Espíritu Santo. Y dice Romanos 8:9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Hermanos, no es hablar en lenguas que le salva. No necesita pedir a Dios un segundo venida del Espíritu Santo para su vida. El día de Pentecostés fue un día solamente en la historia del mundo. No es algo que pasa vez tras vez tras vez. Fue la venida, la primera vez que vino el Espíritu Santo. No es que usted necesita pedir esto en su vida, porque cuando usted recibió a Cristo, el Espíritu Santo vino a su corazón. ¿Sabe lo que necesita pedir? Necesita pedir a Dios que sea usted más sujetado a Dios, que su vida sea más rendida al Espíritu Santo, que Él tiene más control, que tiene más santidad en su vida, que usted tiene más comunión con Dios en su vida, y este viene a través de las cosas espirituales, no milagros y señales y cosas así. No busca estas cosas. A generación adúltera y perversa se pega a estas cosas. El justo vivirá por fe. Pero muchas personas no quieren hacer esto. Muchas personas quieren algo físico. Y cuando pasa, cuando alguien rechaza las instrucciones de la palabra de Dios, de buscar a Dios por fe, abre una puerta al diablo. Y este es el último punto que quiero dejarles hoy, y es de pronto el punto más importante acerca de este tema. Y es esto: yo no hablo en lenguas, porque el espíritu que controla a las personas hablando en lenguas no es el Espíritu Santo. El espíritu que está presente en la persona hablando en lenguas no es el Espíritu Santo. Mira conmigo 1 Corintios 14, por favor. 1 Corintios 14 y el versículo 32. Mira conmigo, este es importante. Dice la Biblia, y recuerden, el contexto de 1 Corintios 14 es hablando a los que tenían el don de lenguas, hablar otro idioma que no habían aprendido y que ellos no necesitaban usar este don para un show. ¿Okay? 1 Corintios 14 dice en versículo
versículo 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Hermanos, la Biblia es muy clara. Nunca en la Biblia Dios quita el control de un creyente de su cuerpo. ¿Ok? Dios no hace esto, hermanos. Dios nos guía, nos ayuda, pero no quitará el control de usted. Yo estoy pidiendo y orando a Dios que cuando predico, que Él está en control, que Él me guía, que Él me dé las palabras decir en la predicación, para que no sea yo predicando, sino Él predicando a través de mí. Y es bueno, pero ¿sabe lo que pasa cuando predico y Dios está usándome para predicar el mensaje de Dios? Estoy lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe lo que no pasa? No pierdo control de lo que digo. Yo tengo el control de mi cuerpo. Dice la Biblia, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Están sujetos a los profetas. Dios no es el autor de confusión, sino de paz. Hermanos, Dios no quita el control de su cuerpo. El Espíritu Santo nunca quitará el control de su cuerpo. Hay personas que se caen en el suelo y se mueven todo raro así y dicen es que alguien tomó control. Algo tomó control, tenía que ser el Espíritu Santo. Es que cuando hablo en lenguas es que pierdo control y estoy en como un éxtasis y no sé qué está saliendo de mi boca y está como hay algo, Dios está hablando a través de mí, un Espíritu está hablando a través de mí, este es el Espíritu Santo. Tengo mala noticia. Hay algunos que están pretendiendo, ¿cierto? Obviamente pasa. Pero hay algunos que hablan en lenguas en estas iglesias y verdaderamente es un espíritu hablando a través de ellos. Pero hermanos, no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué se siente raro cuando escucho a una persona hablando en lenguas? Es porque mi espíritu, el Espíritu Santo viviendo en mí, identifica el mal espíritu en estas lenguas. Permítame explicar. Muchos dicen que cuando hablan en lenguas están en como un estado de éxtasis y es como su lengua estaba siendo controlada por otro. Esta práctica de hablar en lenguas así no empezó con los pentecostales hace 100 años. No empezó con cualquier otra iglesia cristiana. Esta es una práctica pagana que ha existido en religiones paganas por miles de años. Existe hoy en día en muchas religiones paganas, como vamos a ver, y es algo que aún es mencionado en la palabra de Dios. Mira conmigo Mateo 6, versículo 7. Quiero mostrarles algo. Mateo capítulo 6 y el versículo 7. Este es un versículo que es muy conocido, que usamos y usamos bien acerca de cómo debemos orar. Obviamente tenemos aquí la oración, el modelo, oración Padre Nuestro. Y en Mateo 6, versículo 7, el Señor Jesucristo está instruyéndoles cómo orar. Y Él dice algo interesante en versículo 7. Él dice, y cuando ores, no uses vanas repeticiones como hacen los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No uses vanas repeticiones. Es interesante hacer un estudio en el idioma original, el griego. La palabra repeticiones es la palabra batelogeo. Y esta palabra griega significa, como es traducido aquí, no es mal traducido, usar muchas palabras. ¿Okay? Repeticiones, repetir algo varias veces, usar mucha repetición. Pero la palabra también contiene otro significado dentro de la palabra que nos da un entendido a cuál de pronto refirió el Señor cuando Él dijo, ¿cómo hacen los gentiles? La palabra batologeo también
tiene el sentido de pronunciar sonidos sin sentido, de hablar incoherentemente, como hacen los gentiles. ¿Sabe lo que hicieron los gentiles en los tiempos de Jesús? En los tiempos de la Biblia, hablaron en lenguas. Ellos pidiendo a sus dioses falsos, tratando de comunicarse con los espíritus paganos, los demonios, llegaron a un estado de éxtasis en el cual hablaron cosas no entendibles, sonidos sin sentido, hablar incoherentemente. Podemos ver esto en lo que Pablo escribió a los Corintios. En 1 Corintios 14, él les está diciendo, no usa el don de lenguas, el don verdadero de lenguas de otros idiomas que uno no ha aprendido. No usa este don en la iglesia solo para un show. ¿Por qué? Porque en los templos en Corinto habían prostitutas y sacerdotes que practicaban el don de lenguas. Los históricos dicen que en Corinto los adoradores paganos exhibían características animalistas, tales como cazar presas y aullido, y expresiones frenéticas de excitación, dando como resultado un lenguaje en éxtasis. Ellos dicen que, los históricos dicen que en Corinto, especialmente en su religión pagana, estas manifestaciones, hablar un lenguaje en éxtasis que no es entendible como lenguas en las iglesias pentecostales, estas manifestaciones fueron usadas, como evidencia de la aceptación de uno dentro de la secta. O sea, si uno no hablase así en éxtasis, lenguas no entendibles, no le aceptaron en la secta pagana. ¿Suena familiar? ¿Qué es lo que uno se siente en una iglesia pentecostal que no habla en lenguas? Que, no hay algo malo con usted. Usted no ha realmente creído. Usted no tiene el Espíritu Santo. Usted necesita hablar en lenguas. Hermanos, es una religión pagana. Es una práctica pagana. Dicen a los históricos acerca de los en Corinto, las religiones falsas del templo en Corinto, ellos creían que en la transferencia de poder de los dioses a la persona que adoraba, y una evidencia de esta transferencia era el hablar en éxtasis. Exactamente lo que hacen en las iglesias pentecostales hoy en día. Aquellos que estaban en la secta recibían un don por hacer esto, y este le dio a la persona un estatus religioso más alto. No sé de ustedes, pero suena bastante familiar de lo que vemos en iglesias cristianas, carismáticas y pentecostales hoy en día, con la misma práctica pagana de hablar en éxtasis, que no es bíblico, sino pagano. Hoy en día se puede mirar a través de todas las religiones paganas en el mundo y se puede averiguar cuáles religiones practican hablando lenguas, hablando en un éxtasis, mejor dicho. Aquí son algunas, no es una lista completa, pero unas que de pronto han escuchado de estas. Una secta que se llama Peyote, entre los indígenas de Norteamérica, ellos hablan en lenguas. Los indígenas de Aida practican lenguas. Los chamanas en el país de Sudán hablan en lenguas. La secta Shango en África, ellos hablan en lenguas. La secta Voodoo en Haití, ellos hablan en lenguas. Los aborígenes en Sudamérica y Australia, ellos hablan en lenguas. Los Shago en Trinidad hablan en lenguas. Los Esquimos en Norteamérica y Asia hablan en lenguas. La secta Zor de Etiopía habla en lenguas. Los chamanas en Siberia hablan en lenguas. Los indígenas Chauco en Sudamérica hablan en lenguas. Los curanderos en Sudamérica también
hablan en lenguas, practican lenguas en su religión. Los quincas en Sudán, los tongas en chamanes en África, los monjes en Tibet hablan en éxtasis cosas no entendibles en sus sectas paganas, en sus religiones ocultas. Cuando están comunicando con los espíritus, pierden control de su lengua y empiezan a hablar en lenguas. Y dicen los pastores pentecostales que este es de Dios. Hermanos, este es del diablo, no es de Dios. El hablar en lenguas es algo que por miles de años ha sido una práctica pagana. Y hermanos, los que verdaderamente pierden control de su cuerpo y están siendo, su boca está saliendo cosas no de ellos, sino de un espíritu. Este no es el Espíritu Santo, es un demonio. Muchos cristianos han testificado que han tenido muchos problemas demoníacos después de empezar a hablar en lenguas. Un testimonio de una mujer cristiana, y leí varios testimonios que son iguales. Yo solo voy a darle uno, pero se puede ir y ver testimonios de muchos cristianos que dicen exactamente lo que esta mujer dice. Ella dice, una mujer cristiana, ella deseaba tener una experiencia más profunda con Dios. Y por esto buscaba hablar en lenguas. Ella había sido instruido en sana doctrina, pero por decir, no, es que yo quiero una experiencia muy cercana con Dios, ella buscaba una iglesia pentecostal y hablaba con los líderes de ellos. Y allá ellos dijeron que necesitaba sujetarse a un proceso de poder hablar en lenguas. Ella lo hizo, lo que dijeron, haciendo todo lo que pidieron, incluyendo pusiendo sus manos sobre ella. Y todo esto, y por fin llegó el día que llegaron las lenguas. Ella testifica que llegó a estar en como un estado de éxtasis y no sabía, pues como algo empezó a hablar a través de ella y ella empezó a hablar cosas, no de ella, sino de un espíritu fuera de ella, estaba empezando a hablar en lenguas. Y ella dijo que en el momento que estaba hablando en lenguas, se sintió un gran gozo dentro de ella, como un estado grande de éxtasis, sí. Pero dijo ella que cuando terminó la experiencia, ya siempre vino una gran oscuridad espiritual a su corazón. Era como estando drogado y después que la droga se va de su cuerpo se siente una depresión. Era así, pero en un sentido espiritual. Y dice que después de empezar a hablar en lenguas, ella empezó a pelear bastante con actividad demoníaca. Empezó a tener demonios molestándola, aún animándola a ella a cometer el suicidio. Perdió su paz espiritual, perdió su seguridad de la salvación. Y no fue hasta que ella salió de estas cosas y volvió y a la sana doctrina, pidió ayuda de cristianos que oraban por ella mucho, que se fueron estas fuerzas espirituales de su vida y volvió a conseguir su paz y seguridad de su salvación y su gozo espiritual. Hermanos, cuando juega con estas cosas, no importa si dice iglesia cristiana encima de estos edificios, cuando empieza a jugar con prácticas paganas, con comunicando con espíritus, con pidiendo que espíritus toman control de su cuerpo, no importa si piensa que es Dios o no, los diablos a ellos no les importa, ellos van a aprovechar de la oportunidad atacar al cristiano. Primera de Juan 4, por favor, para terminar. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice la Biblia: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Por qué no hablo en lenguas? Hermanos, yo no hablo en lenguas porque no quiero permitir al diablo
tener ningún puesto, no quiero participar en ninguna práctica pagana. Y no quiero dejar la instrucción de la Biblia, de creer por fe, no por señales, no por experiencias físicas, sino por fe en la palabra escrita de Dios. Y estar contento en mi posición en el Señor Jesucristo. Hoy en día, en las lenguas que se encuentran en iglesias pentecostales y carismáticas, este no es de Dios, hermanos. No sea engañado por esta trampa de Satanás. Si usted va a una de estas iglesias, debe usted buscar una iglesia de sana doctrina, donde entienden el peligro de esto. Efesios 4:27 dice, ni des lugar al diablo. El diablo está buscando a quien puede devorar, quien puede destruir, y tristemente ha destruido a muchos cristianos por jugar con estas cosas. Tenga cuidado, cristiano, no sea engañado. Oramos para terminar. Señor, ayúdanos por favor a entender estas verdades espirituales, huir de estas trampas de Satanás y, Señor, vivir por fe, porque, Señor, tú nos has dado tu palabra y es suficiente, Señor, no buscar cosas paganas, buscando experiencias espirituales. Señor, ayúdanos por favor a creer tu palabra, porque ella es verdadera, es viva y eficaz, Señor, y gracias, Señor, por darnos a ella y gracias por la fe que nos salva. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar un himno de invitación. 489. 489. Cantamos a Dios como el siervo. Amén. Como el siervo. Siervo por agua, brama mi alma si te desea a ti. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Solo tú eres mi fuerza hoy y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Fiel amigo y hermano eres y aún mi rey sobre todo rey. Te amo más que a cualquier persona, sobre todo te pondré. Solo tú eres mi fuerza hoy y solo a ti rindo lo que soy. Tú eres solo mi anhelo y vida y te adoraré a ti. Para mí vales más que el oro, solo tú me satisfarás. Siempre tú traes gozo a mi alma y conmigo andarás. Solo tú eres mi fuerza hoy y solo a ti rindo lo que soy.
Amén, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos en el mensaje hoy. Espero que tengan buena noche y nos vemos la próxima vez. Que estén muy bien. Estoy orando por todos ustedes.